indicado, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema 4.3 del curso Proyecto Integrador 3. En este caso, vamos a hablar acerca de la viabilidad económica del proyecto. Todo proyecto, ya sea personal, de negocio o una investigación académica, una tesis, requiere de la mejor planeación posible, debiendo saber claramente qué objetivos perseguimos y cuánto tiempo tenemos para llegar a los mismos, así como también qué recursos necesitamos y de cuánto presupuesto disponemos para lograr dichos objetivos. Es allí donde podemos ver que aparece el presupuesto como un elemento fundamental dentro del proyecto de planificación de cualquier tipo de proyectos de software. Vean que nosotros, antes de empezar a construir cualquier proyecto, debemos validar ciertos elementos fundamentales. En primer lugar, tenemos que validar los requerimientos, es decir, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de dicho proyecto. Esto representa dentro de nuestro software las diversas funcionalidades que debemos implementar, las cuales deberían estar reflejadas claramente toda esta información dentro de lo que es el acta de constitución del proyecto. Recordemos que a final de cuentas ese acta, ese documento, ese contrato que realizamos para la ejecución de nuestro proyecto es el que va a definir la aceptación final del usuario. Por otro lado, hay que validar lo que es el factor tiempo. Esto a través de lo que es el establecimiento de una fecha de culminación esperada y la definición de un cronograma de trabajo. También es indispensable validar lo que es los costos implicados con el proyecto. Esto se establecería respecto a un monto final que debería tener nuestro proyecto en términos de dinero, lo cual se reflejará realmente a fin de cuentas dentro de lo que es el presupuesto de nuestro proyecto. Vean que estos tres elementos a final de cuentas deberán ser validados al momento del cierre del proyecto, para con esto conseguir la aceptación del usuario y dar por terminado nuestro compromiso con él. De allí que sea importante hacer referencia a lo que está relacionado con el presupuesto del proyecto dentro de este tema. Aquí tenemos una definición del mismo. Vamos a ver, no me recuerdo por dónde me quedé por Julia. Entonces sería el señor Ames. Son poquitos, así que les toca varias veces, muchachos. Ya. Es un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto, en términos de los costos requeridos para cubrir todos los aspectos vinculados, permitiendo así controlar su progreso y detectar posibles desviaciones que puedan surgir, gastos innecesarios, si no son gestionados tempranamente. El presupuesto controla desde el inicio los costos del desarrollo del software, estando asociando a un plazo determinado y debiendo tomar en cuenta las diversas variables que puedan alterar el progreso del proyecto, además de ser en todo momento coherente, exacto y realista. Muy bien, entonces allí tenemos una idea de a qué se refiere
un presupuesto para el caso de software. Simplemente, en pocas palabras, es un documento financiero donde establecemos los aspectos relacionados con el costo de nuestro desarrollo, con el costo de nuestro sistema. Los elementos que pueden incluirse en el presupuesto del proyecto se clasifican en dos categorías. Tenemos en primer lugar los costos directos y en segundo lugar los costos indirectos, los cuales a su vez se van a desglosar en diversos subcomponentes. Vean que en el caso de lo que es el costo directo, puede incluir, aunque no está limitado, a lo que serían los siguientes elementos. Tendríamos por una parte los gastos de personal, es decir, el conjunto de individuos que conforman nuestro equipo de desarrollo, cada uno de los cuales debe tener un ingreso monetario, debe recibir un sueldo. Tenemos también lo que es la parte de los materiales y equipamientos. Ahí estamos hablando de computadoras, estamos hablando de software, por ejemplo, si necesitamos adquirir un lenguaje de programación, si necesitamos contratar un alojamiento web, etcétera. Y tendríamos la parte de viáticos y otros gastos. Dentro de lo que es desarrollo de software, el principal de estos elementos, de estos costos directos, vendría a ser el relacionado con el personal. Porque fíjense que lo más normal es que nosotros tengamos que contratar un pequeño equipo de desarrollo. Supongamos que en términos teóricos ideales, 8 personas, cada una de las cuales va a recibir un sueldo mensual. Y si el proyecto dura varios meses, hay que planificar lo que hay que pagarle a esas personas, sumar lo que es la parte de prestaciones, de gratificaciones y cualquier otro costo legal relacionado con la permanencia de ese individuo laborando con nosotros, lo cual termina convirtiéndose en un gasto bastante considerable dentro del proceso de desarrollo de software. Por otra parte, en cuanto a materiales y equipamiento, este es un costo que por lo general se torna bastante bajo, porque nosotros ya contamos dentro de lo que es nuestra empresa, dentro de lo que es nuestra actividad de desarrollo, por lo general con lo que son los equipos que vamos a utilizar, con lo que sería con lo que serían los equipos que vamos a utilizar, el software, etcétera. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos en hacer demasiados gastos en este aspecto. A menos, claro está, que necesitemos algún adicional debido a necesidades específicas del proyecto. En cuanto a la parte del cliente, podría considerarse muchas veces como un elemento adicional al contrato si se requiriera montar nosotros mismos lo que es la parte de la plataforma que va a soportar el sistema. Es decir, proveerle los equipos, las redes y demás. Pero digamos que para lo que estamos estudiando en este punto vamos a omitir esto. Suponer que dentro de la empresa que nos está contratando ya existe los equipos y la red que harán falta para el uso de dicho sistema. La parte de viáticos y otros gastos también es sumamente baja, porque por lo general se tienen unas pocas reuniones con el cliente en su oficina inicialmente para determinar los requerimientos y luego algunas más para ir validando ciertos elementos. Pero el gasto realmente en movilidad, en viáticos, termina siendo bastante limitado, bastante bajo. Por lo cual podríamos decir que muchas veces hasta el 90% de nuestro costo directo está vinculado con lo que es la parte del recurso humano. Ahora bien,
En cuanto a los costos indirectos, estos hacen referencia a otros que son necesarios para lo que es el mantenimiento de nuestra consultoría, para la realización del trabajo, pero que no están directamente necesarios que sean vinculados con lo que es el software. Por ejemplo, tendríamos el alquiler del local. Nosotros estamos usando un local, por ejemplo, para trabajar en ese desarrollo de software, pero igualmente lo usemos o no para ese desarrollo tiene que pagarse el alquiler. Igualmente, si tenemos varios proyectos, es el mismo monto. Por lo tanto, es algo que resultaría un costo indirecto. Los costos de servicios. Por, por ejemplo, lo que es la parte de electricidad, agua, conexión a internet, etcétera, e inclusive el hospedaje, son costos que generalmente nosotros tenemos ya como fijos en muchos casos y que no van a depender de si estamos haciendo un proyecto específico o no. Y claro está, debemos tomar en consideración la existencia de un costo de reserva, el cual va a estar vinculado con la posibilidad de que se presente algún problema. Por lo general, este tipo de costos administrativos pueden trabajarse de manera porcentual respecto al costo directo total que hayamos determinado, otorgándole entre un 20 y un 30%, aunque también es válido que se detallen de manera explícita, tal como lo habíamos hecho para la parte directa. En cuanto a la reserva de riesgo, también es por lo general un monto de tipo porcentual que se tiene como respaldo para el caso de eventualidades, el cual dependiendo del riesgo del sistema puede ir entre un 10 y un 100% del costo total, del costo directo calculado. Debemos entonces ser conscientes que hacer el presupuesto de un proyecto requiere de cierto tiempo y esfuerzo, ya que generalmente es indispensable desglosar detalladamente muchos de los elementos del mismo para que éste pueda ser aprobado por las personas correspondientes. Además, cada proyecto es único, lo cual implica también que su presupuesto debería ser único, adaptado a sus características del proyecto que estamos realizando, debiendo tomar en cuenta ciertas variables particulares que pueden afectarlo y recordar considerar siempre un monto de respaldo para prevenir en caso de que se presente alguna modificación inesperada. ¿Qué documentos requerimos nosotros para poder elaborar el presupuesto de manera correcta? Necesitamos primero lo que es el alcance del proyecto, el cual nos dará el total de los requerimientos que se establecieron para el mismo. Aparte de esto, necesitamos el plan de gestión del proyecto. Este nos proporciona la planificación de cuándo se necesitará cada recurso. Tenemos también lo que es la parte del plan de gestión de costos, que nos suministra una estimación aproximada de los diversos gastos vinculados con nuestro proyecto, para así tratar de mantenernos en todo momento dentro de un rango aceptable. También es bastante útil contar con lo que es el cronograma del proyecto, el cual nos va a permitir verificar los tiempos y el progreso
durante lo que es el monitoreo del uso de los recursos plasmados en el proyecto, en el presupuesto. Tenemos también lo que es el registro de riesgos, que es un conjunto de variables que pueden afectar al proyecto y a su vez al presupuesto y que van a definir lo que es ese monto de respaldo que nosotros vamos a establecer. Finalmente, las cotizaciones reales de los proveedores que puedan brindar algún tipo de servicio requerido por el proyecto para hacer los ajustes pertinentes. Como ven, son varios documentos que podemos usar como base para construir un mejor presupuesto, por lo cual, teniendo ya la información necesaria e identificando los objetivos principales de nuestro proyecto, debemos realizar una lista de los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de dichos objetivos y una lista de aquellos que serán de ayuda pero que no resulten esenciales. A fin de plasmar todo esto, desglosando en manera de columnas los datos que nos aporten la información necesaria. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de recursos generales que podríamos incluir en el proyecto. Déjenme sacar el lápiz, un segundo. Ajá. En primer lugar tendríamos el código del recurso, usando la nomenclatura que nosotros establezcamos para ello. Vamos a colocarle aquí simplemente un 1 para dar el ejemplo. Luego de aquí vendría el nombre del recurso. Supongamos que fuera, aquí voy a poner recursos humanos, o sea, personal. El sueldo de los empleados, recursos humanos. La unidad de medida podría ser en horas hombre. La cantidad requerida, habría que tener cuántos empleados vamos a utilizar de ese tipo, número de empleados por cuántas horas a la semana o al mes. Vamos a ponerlo mes, me gusta más trabajar en términos al mes, por la cantidad de horas al mes que se va a trabajar con cada uno de ellos. Mi costo unitario en este caso se está pagando por hora, es simplemente un monto en soles. Supongamos que 50 soles la hora. Y el monto presupuestado sería el total de calcular la cantidad requerida multiplicada por el costo unitario. Vamos a llevarlo aquí a términos un poquito más claros, más evidentes. Voy a seguir hablando del recurso humano, pero voy a llamarlo 1.1. En este caso vamos a decir que es el líder del proyecto. Vamos a suponer que vamos a trabajar en base a horas hombre. Voy a mantener la unidad para no variar mucho. Estoy haciendo en base al de arriba. Supongamos que es un solo líder del proyecto que trabaja 12 horas al día. No, 12 no, perdón, 8 horas al día. 6 días a la semana, serían 25 días al mes. Esto me daría aquí en esta casilla 8 por 25, 200. Confírmeme por favor con la calculadora. Creo que son 200 horas al mes. Luego de esto, supongamos que a ese líder de proyecto se le están pagando 80 soles la hora.
Entonces, ¿cuánto terminaría siendo lo que se va a presupuestar durante ese mes para esa persona? 1, 6, 1, 2, 3. Creo que ese es el resultado. Verifiquen por favor con la calculadora y me confirman. También no necesariamente siempre el recurso humano va a ser por horas hombre. Puede ser también por lo que es sueldo mensual. Supongamos que sea un analista. Analista. Que trabaje por sueldo mensual. Tenga 2 analistas y mi sueldo mensual sea de 2.000 soles. Ya, aquí no voy a, el 2.000 soles lo voy a poner en el otro lado, perdón. Sea de 2.000 soles. Por lo tanto, sería un gasto de 4.000 mensual en el presupuesto. Y así vamos acumulando todos los recursos que vayamos a necesitar. Esto incluye, repito, no solamente la parte de recurso humano, sino también materiales, equipos, suministros, viáticos y cualquier otro gasto necesario. Si se quiere ser más detallado, que quede un mejor presupuesto, lo ideal sería incluir el código de la tarea donde se va a usar el recurso. Entonces fíjense que creo que por aquí, para lo que es el recurso humano, aquí están las principales unidades de medida utilizadas. Puede trabajar por hora, puede cobrar por día, por semana, por mes o por obra. Y cada una de estas tiene ciertas características específicas. Vean que el pago por obra es un monto total global para el trabajo desde el inicio hasta el final dentro del periodo determinado. Aquí estarían las explicaciones de dichos tipos de unidades de medida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando se trabaja pagando a la persona por día, por semana o por mes o por hora, digamos que al empleado le conviene el retrasar el trabajo, porque si se extiende el proyecto, él extendería también su periodo de cobro. Pero cuando se trabaja por obra, al empleado le interesa más tratar de terminar lo antes posible, porque le van a pagar lo mismo así dure 3 meses haciendo el proyecto o dure 4. Entonces todo va a depender de nuestros intereses específicos en ese momento. Generalmente cuando se trabaja por obra, se paga una porción al inicio del proyecto y otra al final. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto para una empresa de tipo general. Vean que en este caso están hablando de un proyecto de investigación. Los costos directos se sacan de esta tabla que está abajo, que sería la sumatoria de todos estos valores que tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Luego de aquí, él indica que va a añadir un 25% como costo indirecto y un 15% como reserva de riesgos. Vean que cuando vamos al presupuesto, estos dos valores se unifican, o sea, se convierten en uno mismo. Mientras que este se deja aparte porque este es un costo que puede terminar generándose o no para tener un totalizado. En este ejemplo de presupuesto de proyecto general se muestra la mayoría de los elementos que hemos hablado hasta el momento, el cual está basado en costos directos
y toma un porcentaje para los costos indirectos y para la reserva de riesgos que puedan ocurrir durante la realización del proyecto. Aunque también es válido desglosar los costos indirectos si se considera conveniente para el caso. Por otro lado, cuando estamos hablando de proyectos de desarrollo de software, hay ciertos elementos adicionales específicos que tenemos que incluir. Pero antes de ir a ello, quiero hablar un poquito acerca de esta parte que dice riesgo. Este monto de riesgo es, digamos que algo con lo que habría que jugar con cuidado. ¿Por qué? Si el riesgo nunca se produce, se convierte en una ganancia adicional para nosotros. Pero si el riesgo se da, puede convertirse inclusive en una pérdida si sobrepasa lo que nosotros hemos estimado. Inclusive hay ciertos proyectos donde lo que se pretende es dejarle este costo de riesgo pendiente al usuario y ajustarlo en caso de necesidad. Con eso logramos reducir aparentemente nuestro presupuesto del servicio y por lo tanto podría resultar más probable el lograr obtener dicho contrato, quedando el riesgo en manos del usuario, del cliente. Por lo tanto, si nunca se da el riesgo, simplemente el cliente tuvo un ahorro considerable, ese porcentaje que estábamos nombrando. En cambio, si el riesgo se da, el cliente debe asumir ese costo y no nosotros. Entonces hay que ver qué es lo que conviene más en cada caso al plantear este elemento del riesgo. Aquí tenemos por ejemplo un ejemplo para lo que es el caso de desarrollo de software. Vean que generalmente se trabaja de manera bastante sencilla en cuanto a esto. Aquí estoy hablando según el ejemplo que habíamos planteado al principio de lo que sería un proyecto con 8 miembros, con 8 personas conformando el grupo de desarrollo. Un líder, 2 analistas, un administrador de base de datos, 2 programadores, un diseñador gráfico y un tester. A cada uno de ellos se le ha establecido un costo por día de trabajo, donde con esto podríamos establecer en base a la cantidad de días trabajados el costo para cada uno de ellos y luego totalizarlo. Vamos a suponer en este caso que todos trabajaron los 25 días que estamos fijando para el mes. Si todos trabajaron esos 25 días, aquí haríamos nuestro cálculo. 120 por 25. ¿Están allí? 3000. Vamos a ir sumando pues. 1, 2, 3. Ajá. La siguiente, 50 por 25 por 2, porque tenemos dos empleados de ese tipo. 2500 si no me equivoco. Muy bien. 80 por 25, 2000. El que sigue, 90 por 25 por 2. Muy bien, gracias. La señorita Yanina que está dando la respuesta y el señor Moquillaza. 4500. La siguiente, ¿cuánto da? 1500. Y el último da 1000, ¿no? Muy bien. Totalizando, sumando todos estos valores,
Aquí tenemos 8 empleados. Y aquí el total, ¿cuánto nos da? $15,000. No estoy sacando la cuenta. Por favor, confirme los demás si está correcto para no... Ahora, 25% de 15,000 son 3,750 si no me equivoco. El 25% de 15,000. ¿Estará bien? Y el otro monto da como 1,500. No, 10% sería 1,500, 1,750. 14,000. Vamos a corregir entonces. 14,000. Sí, porque tiene que terminar en 500. Pues tengo 3 veces 500. Ajá. Ahora el porcentaje de 25%. Y el de 13% del mismo 14,500. 625 mil. Y el totalizando 14,500 y los otros dos montos que tiene debajo. 20,000 aproximado. Vamos a aproximarlo a 20,000 para que no nos quede tan feo el número. Aproximado 20,000. Sí, porque la diferencia es muy poquita. Entonces allí tendríamos lo que es nuestro total de ese desarrollo con costo administrativo incluido y con costo de reserva de riesgo incluido. Vean que no es muy difícil el cálculo, simplemente es un tanto fastidioso, vamos a decirlo así. Entonces, de aquí, para realizar lo que es la estimación de costos dentro de un proyecto de software, es necesario contar al menos con dos elementos. En primer lugar, debemos conocer el tamaño del software que vamos a desarrollar, es decir, la cantidad de unidades de medida que van a ser requeridas. Por otro lado, debemos determinar un costo por cada unidad de medida. Entonces, de allí que la determinación de la viabilidad económica del proyecto va a depender del establecimiento y selección de ciertas métricas específicas que nos permitan definir su costo de construcción, entre las cuales tenemos como las más comunes las siguientes: el tamaño en miles de líneas de código, la complejidad del sistema y los puntos de función. Vamos a ver aquí algo. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del tamaño en cuanto a líneas de código, esa es la forma en la que originalmente se establecía el costo de un desarrollo de software, ya que la cantidad de código fuente entregado al cliente se calculaba generalmente en miles de líneas de código. Actualmente esta no es la mejor métrica, la mejor estratégica, ya que las técnicas modernas de optimización pueden hacer que aplicando modularidad y reciclaje de funciones
la longitud del código se reduzca significativamente, pagando menos el usuario por un mejor programa. Vean que aquí tenemos un programa y tenemos dos personas que construyeron versiones del mismo. Vamos a ver entonces cuál de las dos versiones representaría una mejor idea o una mejor solución. Fíjense que la versión 1, vamos a decir solamente por colocar un número, que es de 100.000 líneas de código. Podría ser 1.000.000, podría ser cualquier cantidad, pero simplemente vamos a decir 100.000 por colocar un número. Estaríamos hablando allí de una solución más larga, más compleja y más difícil de mantener. Mientras que en la versión 2 tenemos 50.000 líneas de código, siendo una versión más rápida, más eficiente y más fácil de mantener, donde se aplicó reciclaje de código y se aplicaron las diversas técnicas de optimización. ¿Cuál sería el precio de cada uno de esos desarrollos? Fíjense que para el primer caso estamos estableciendo que cada 1.000 líneas de código costaban $100, por decir solamente un número. La primera versión, la de las 100.000 líneas, tendría un costo de $10.000, mientras que la segunda versión, la de 50.000 líneas, tendría un costo de $5.000. Fíjense que esto no tiene gran sentido. ¿Por qué? Porque estamos pagando más por una peor aplicación, por un programa más deficiente, menos optimizado. De allí que actualmente esta no es una estrategia adecuada, ya que no valora el esfuerzo de optimización realizado por el desarrollador, sino que más bien lo desmotiva. Fíjense que ahí la persona que está desarrollando software dice, no, la próxima vez que me manden a hacer una aplicación, no le hago optimización de código, le dejo todo su montón de línea como estaba para cobrar mejor. Porque cómo es posible que Pedrito Pérez, que hizo un código todo feo, entre comillas, con muchísimas líneas muertas y muchísimas cuestiones que podrían haberse mejorado, cobró más que yo, que hice una mejor aplicación, bastante limpia, bastante ordenada y aprovechándome lo más posible de cada una de las líneas de código? Entonces allí esta es una métrica que ya no es muy utilizada. La siguiente sería la basada en la complejidad o la cantidad de rutas posibles. Fíjense que cuando hablamos de la complejidad ciclomática de un desarrollo, esto va a cuantificar el nivel más alto en cuanto al número de caminos independientes que pueda poseer un programa, lo cual se percibe como su complejidad en sí o la de sus módulos, y se representa siguiendo los conceptos de la teoría gráfica y usando nociones de flujo de control. Este se puede calcular determinando cuántos condicionales y ciclos tenemos en nuestro código, para así con ello poder saber el número mínimo de pruebas a realizar para asegurar que se cubra al menos una vez cada uno de dichos caminos, es decir, que se pase por todas las líneas de código. Fíjense que en cuanto a esto tenemos una pequeña tabla que lo ilustra. Decimos que si un elemento, en este caso normalmente no se evalúa el sistema completo, sino módulo a módulo. Si el módulo tiene una complejidad ciclomática del 1 al 10, decimos que es simple y sin mucho riesgo. Si tiene de 11 a 20, es medianamente complejo de riesgo moderado. Si tiene de 21 hasta 50, decimos que es un elemento de tipo complejo y de alto riesgo. Y si tiene más de 50, decimos que en la práctica no es recomendable trabajar con él.
Esta es una métrica de calidad de software que nos va a permitir evaluar el mismo en base a la cantidad de caminos independientes del código. Cuanto más compleja sea la lógica de un código, ustedes saben que va a ser más difícil de entender, de mantener y de probar. Por lo tanto, también será mayor su costo. Esta es un tanto más adecuada que la métrica anterior, pero aún sigue siendo ineficiente por las mismas cuestiones ya planteadas. Vamos a suponer que nuevamente tenemos a las dos mismas personas, que en este caso vamos a evaluar su software en base a la complejidad, ya no a la cantidad de líneas de código. Fíjense que la primera persona, su aplicación es de 80 rutas, mientras que el de la segunda es de 50 rutas. Si establecemos un costo por ruta, un precio por ruta de 500, aquí tendríamos el valor de cada uno de estos ejemplos. Fíjense que nuevamente estamos cayendo en el mismo problema. Estamos pagando más por una aplicación más larga, más compleja, más difícil de mantener, menos eficiente. Y el que desarrolló la solución más rápida, más eficiente y optimizada está cobrando bastante menos. De allí a que actualmente esta tampoco sea una estrategia que se considera adecuada. Nuevamente por los mismos motivos, que no se valora el esfuerzo de optimización, sino que se desmotiva al programador al respecto. La última de estas métricas sería la relacionada con puntos de función. Esta se enfoca en la cantidad de funcionalidades o de soluciones aportadas por el sistema al cliente, definiendo el tamaño de la aplicación en base al número de aspectos funcionales resueltos por el software. Por lo tanto, mientras más soluciones podamos darle al cliente, mayor será el costo de la aplicación. Vean que esta es una métrica ya más moderna y más adecuada a nuestra realidad. Seguimos viendo el mismo caso. Seguimos teniendo a Pedrito Pérez y a Roberto Hurtado. Resulta ser que Roberto Hurtado creó su programa, el mismo que estamos evaluando, y obtuvo 30 puntos de función, mientras que Pedrito Pérez tenía 50 puntos de función. Cada punto de función le dimos un costo de 500. Por lo tanto, la versión que preparó Roberto Hurtado tiene un costo de 15.000, mientras que la versión que preparó Pedrito Pérez tendría un costo de 25.000. Fíjense que aquí, en este caso, sí es una estrategia más adecuada, ya que ella valora el esfuerzo de optimización, brindándole al cliente y al desarrollador un precio más justo y equilibrado. Una mejor relación costo-valor. Por lo tanto, en base a este último elemento es que vamos nosotros a guiarnos para nuestro ejemplo que viene a continuación. Vamos a entonces comenzar definiendo el tamaño del software. Supongamos que para este ejemplo nosotros tenemos un software el cual se analizó y tiene en total un tamaño de 50 puntos de función, tal como lo vamos a mostrar en la siguiente tabla. Creo que está mal colocado el cálculo. Para ver, 12, 24, 34, 42. Vamos a subirle un poquito los valores para que nos dé 15,
15 porque creo que tenía un valor antes y después lo cambié a última hora. 15 y 5. Vamos a ponerlo así. Vamos a olvidarnos de estos valores que estaban aquí de primero. Creo que ahí da 50. Sí. Entonces, supongamos que ese software, cuando hicimos el análisis, tenía un total de 50 puntos de función de acuerdo a lo que está allí en esa tabla. El módulo de compras tenía 15 funciones utilizables por el usuario. El módulo de ventas le presentaba al usuario 15 soluciones también. El módulo administrativo otras 15 y habían 5 funciones adicionales que podían ser de utilidad a nuestro usuario y que él no las aceptó. No es necesario que estos tres valores sean iguales. Yo los coloqué así solamente por lo rápido, pero estos valores pueden ser cualquiera. En este caso, lo importante es que nos totalicen el tamaño que ya nosotros habíamos indicado para no cambiar el resto de nuestra diapositiva. Entonces, nosotros podemos utilizar para lo que es la definición del costo del sistema, en base a su tamaño funcional, una metodología llamada COSMIC, la cual nos va a permitir el análisis de los puntos de función para así determinar el tamaño funcional del software a partir del número de iteraciones entre sus procesos funcionales. En este caso, esta herramienta tiene la ventaja de que no establece limitaciones arbitrarias al tamaño de una función, así que puede medir tanto componentes de software sumamente grandes como que aquellos que sean bastante pequeños. Adicionalmente, esta herramienta está basada en el desglose funcional de los componentes del software, alineada con las prácticas modernas de ingeniería de software. Cuando usamos el método COSMIC, tenemos dos elementos fundamentales, que son la estrategia de medición, la cual nos permite identificar cuáles son los requerimientos funcionales a evaluar, cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios. Y tenemos por otra parte el mapeo y medición. Este método utiliza ingeniería de software del proyecto para determinar cuáles son sus proyectos funcionales y los movimientos de datos que estos implican. Posteriormente, asigna sus puntos en base a la cantidad de movimientos de datos identificadas por cada proceso. Aquí tenemos lo que serían sus tres fases. En la primera tenemos que establecer una estrategia de medición, estableciendo algunos lineamientos, un modelo de contexto y cuáles son los requerimientos fundamentales. Esto nos permite originar lo que es el modelo de piezas y los requisitos de medición. Luego de allí, en la segunda fase de mapeo, creamos un modelo genérico en base a los requerimientos funcionales. Fíjense que este modelo está basado en cuatro principios fundamentales. En primer lugar, la funcionalidad del software está comprendida o está formada por procesos funcionales. La tarea de cada proceso funcional es responder a algún evento ocurrido fuera de lo que son las fronteras del sistema, es decir, en el entorno de los usuarios del mismo, de los usuarios funcionales. En segundo lugar, los procesos funcionales entonces están compuestos de subprocesos, cada uno de los cuales puede mover datos o manipularlos.
los subprocesos de movimiento de datos van a llevarlos desde o hacia el usuario funcional. Cuando vienen del usuario funcional hacia el sistema, se denominan entradas. Cuando van o lecturas, si es una base de datos. Cuando van de lo que es el sistema a el usuario, se llaman salidas, o escrituras si hacemos referencia a una base de datos. Cada movimiento de datos, bien sea una entrada, una salida, una lectura o una escritura, utiliza solamente un grupo específico de datos, de contenidos, cuyos atributos describen a un solo objeto de interés. Cuando nosotros estamos trabajando con el sistema, nunca tomamos al mismo tiempo todo su contenido, sino que vamos tomando pequeñas porciones del mismo, las cuales resulten útiles para el proceso que estamos ejecutando. Se asume que la manipulación de datos va a formar parte de los 4 procesos, es decir, de las entradas, de las salidas, de las lecturas y de las escrituras. Por lo tanto, estas no se miden por separado, sino que se cuentan los movimientos de datos únicamente. Se entiende que un proceso funcional termina su ejecución cuando ha realizado todos sus subprocesos y ha respondido a los datos que recibió del evento. Aquí tendríamos ya la fase final donde determinamos en sí el tamaño del proyecto. Vamos a irnos entonces ya como última parte de esto a lo que sería un pequeño ejemplo bastante simplificado paso a paso. En primer lugar, vamos a determinar el costo del equipo de trabajo de desarrollo de software. Para determinar dicho costo, hay que tener una unidad de medida del tamaño de software. Ya la tenemos. Se recuerdan que ya previamente habíamos determinado que el costo del mes del equipo de desarrollo de software de cuánto era. Mes del recurso humano. O mes del, vamos, no el recurso humano. Mes del proyecto era de 20.000, habíamos dicho. Ese era nuestro costo mensual que lo calculamos al principio. Además de esto dijimos que también teníamos el tamaño. Nuestro tamaño para este sistema dijimos que era de 50 puntos de función. Con estos dos valores podemos comenzar con nuestro ejercicio. No se olviden de ellos. Entonces, para determinar el costo de un desarrollo de software, debemos tener una unidad de medida. Y la información de proyectos anteriores que podamos contar también es de gran utilidad. Supongamos entonces lo siguiente. Aquí está. Tenemos un equipo de desarrollo de software de 8 personas y sabemos que su costo mensual era de 14.500 directamente con ellos nada más, llegando a 20.000 al incluir los costos indirectos y lo que es la parte de la reserva de riesgos. Para determinar este costo hay que considerar todos los elementos que ya vimos al principio. Además, hay que considerar otros gastos del personal como son beneficios a fin de año, etcétera. Los gastos administrativos, los gastos gerenciales y cualquier otro que sea necesario. Entonces, aquí tenemos el cálculo que hicimos allá al principio. Entonces, nos daba aproximadamente 20.000, ¿qué es esto? Dólares. Pues estamos trabajando con dólares aquí.
Luego de esto, si estamos haciendo un proyecto para un tercero, tenemos que elaborar la estimación del proyecto agregando además nuestra ganancia personal, es decir, lo que vamos a recibir por estar haciendo dicho proyecto, dicha construcción. Ahora bien, nosotros necesitamos, aparte de esto, conocer la cantidad de unidades de medida que puede desarrollar el equipo de trabajo en un tiempo determinado. Para nuestro caso, vamos a trabajar de manera mensual. ¿De dónde sacamos esta información? Esta lo sacamos de los datos históricos de la consultoría donde estamos trabajando, donde como no tenemos la información real para este ejemplo, vamos a asumir que en los últimos 12 meses el equipo de desarrollo ha producido en promedio 20 puntos de función mensuales. Ya allí tenemos un tercer valor. Pregunto, vamos a ver si están pendientes. ¿Cuáles son los tres valores que tenemos hasta ahorita para trabajar? ¿Cuáles son los tres valores que tenemos hasta este momento para hacer nuestros cálculos? ¿Aló? ¿Están allí? Ya me dejaron solo. ¡Ey, despiértense! Bueno, ajá, sí. Bueno, vamos aquí entonces. En términos sencillos, nosotros tenemos este valor, el costo del mes del equipo de trabajo. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Cuál sería ese monto? El costo mensual del equipo de desarrollo. ¿Cuánto dijimos que era? 20.000. 20.000, muy bien. Felicitaciones, gracias por participar. 2.000 no, 20.000. Tenemos además la cantidad de puntos de función que ese equipo puede generar al mes. ¿Cuánto dijimos que era? 20. Ajá, muy bien. Puntos de función mensuales. Y tenemos otro valor más que en esta ecuación no lo vamos a usar, pero quiero que lo tengan pendientes. Tenemos también el tamaño del software. ¿Cuál dijimos que era nuestro tamaño del software? ¿De cuánto era el tamaño de nuestro software? 50, lo habíamos dicho hace rato, que dijimos que tenía tantos puntos para la parte de compras, tantos puntos para la parte de venta, tantos puntos para la administrativa y tanto en otras funciones que fueron aceptadas, aprobadas por el usuario. Ahora bien, en base a eso hacemos nuestro cálculo. Tenemos el valor CME y tenemos el valor de los puntos de función mensuales, que sería aquí. ¿Cuál sería nuestro resultado entonces? 1000. 1000, muy bien. Simplemente es dividir los dos valores. Aquí recuerden que esto hay que cambiarlo. No sé qué me pasó aquí, que copié y pegué y no corregí esto, lo corrijo luego. Bueno, seguimos entonces.
Debemos recordar que para que esta medición sea exacta, solamente podemos considerar un punto de función con aquellos elementos que están desarrollados por completo, listos e instalados en el entorno de producción. Cualquier elemento que se encuentre aún incompleto o no se haya puesto a trabajar no entra dentro de los puntos de función de ese mes. Ahora veamos aquí. Podemos calcular también el costo del proyecto de software. Tenemos el tamaño del software, que dijimos que era 50. Y tenemos lo que es el costo por cada punto de función. No sé si ya lo determinamos por aquí. Sí, sí lo determinamos, 1000. Se recuerdan que esto lo acabamos de calcular en la parte anterior. Simplemente lo que hacemos en ese punto es multiplicar ambos valores. Entonces, el costo del proyecto de software, el costo mínimo, sería de 50.000 en este caso. Claro está que nosotros no deberíamos presentarle al cliente dicho costo mínimo. Deberíamos siempre añadir un porcentaje para negociar, porque ustedes saben que el cliente siempre le gusta regatear el precio. Por lo general se le añade un 5, un 10, un 20%. Sí, yo coloqué 10 aquí por colocar un valor, pero ya ese monto de negociación va a depender del equipo de desarrollo, del líder del proyecto. Si él logra negociar y quedar por encima de los 50.000, mejor todavía para ellos, porque les queda un colchón más grande. Sí, aunque ya vea que estos 50.000 ya están incluyendo lo que es la reserva de riesgo del 15% que habíamos determinado. Ya están incluidos dentro de estos 50.000, que son los por si acaso se presenta algo formales. Pero lo que quede aquí adicional es otra ganancia que podemos tener o algo para también para cubrir en caso de una eventualidad. Lo importante es que tampoco debemos nosotros perder el negocio. Si pedimos 60.000 y la persona empieza, no, que rebájame algo y empieza a tal, podemos llegar a cualquier acuerdo que esté por encima de este monto mínimo. Nunca debemos quedar por debajo de esto porque estaríamos cubriendo de nuestro bolsillo el trabajo que le estamos realizando a dicho cliente y eso es, digamos que imposible, no, inaceptable sería mejor palabra. También, en base a estos datos, podemos calcular la duración estimada del proyecto. Fíjense que tenemos ambos valores. Tenemos el tamaño del software que es 50 y la cantidad de puntos de función mensuales que podemos nosotros construir, que podemos nosotros lograr. En este caso, allí tendríamos nuestro cálculo. Dividimos 50 entre 20, nos da 2,5 meses. Por lo general, igualmente como en el caso del dinero, hay que procurar añadirle un adicional al resultado. Siempre la aproximación la vamos a hacer hacia arriba, por si acaso hay algún inconveniente. Es preferible que le digamos a la persona que su proyecto va a estar listo para el 15 del mes 9 y terminemos el primero del mes 9 adelantados, a decirle que va a estar listo para el día primero y resulta ser que nos atrasamos por cualquier cosa. Entonces, esto es una práctica normal. Siempre deben añadirle un poco más, decirle, mira, 3, 4 meses, para evitarse que siempre hay eventualidades que pueden surgir. ¿Qué otra cosa por aquí? Ya estamos terminando. Ya para finalizar con este contenido,
tenemos simplemente un resumen de lo que hemos hablado. Fíjense que nosotros presentamos que el tamaño de nuestro software lo íbamos a trabajar en base a puntos de función, que para nuestro caso serían 50 para el ejemplo que estuvimos construyendo. El tamaño del equipo de desarrollo, vamos a imaginarnos un equipo promedio de 8 personas, al cual le calculamos un costo mensual que nos dio un valor de 20,000. La capacidad de trabajo de ese equipo de desarrollo sería cuántos puntos de función pueden ellos generar, pueden ellos construir al mes. Recuerden que los puntos de función solamente se toman en cuenta aquellos elementos que están totalmente terminados y que se lograron poner en lo que es producción, es decir, que están siendo utilizados por el cliente. Entonces ahí decimos en este caso, eso se debería basar en estadísticas, promedios de lo que ha sido el trabajo de ese equipo de desarrollo durante el último año, durante los últimos 12 meses. En este caso, como no contamos con esa información, simplemente le dimos un valor de 20 para el ejemplo. La unidad de medida, en cuanto a lo que es el costo por nuestra unidad de medida, es el punto de función, y en base a ella establecimos un costo por cada una de esas unidades de medida. Simplemente es dividir nuestro costo mensual entre la cantidad de puntos que podemos generar en un mes. Nos dio 1000. El costo total del proyecto tiene un valor mínimo, que es lo que calculamos nosotros con nuestra ecuación, en este caso de 50,000, y tiene un valor negociable que le añadimos un porcentaje extra por si acaso el cliente regatea, de 55,000 para este ejemplo. La duración del proyecto, el cálculo nos dio una duración estimada de 2.5 meses. Por lo tanto, nosotros deberíamos proponerle a lo que es el cliente una duración por lo menos de 3 meses. Finalmente, recuerden que es importante considerar que los valores negociables y la duración del presupuesto nos permiten establecer un acuerdo con el cliente, mejorando con ello su aceptación, y por lo tanto siempre deberían ser calculadas por encima del valor real. Entonces, ya con esto, muchachos, hemos completado este tema 4.3. Solamente nos falta el tema 4.4 para completar los contenidos del examen. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen en este momento. Recuerden ir haciendo su trabajo de investigación. Deberían entregarlo este fin de semana. Si no hay ningún cambio, vence el día sábado. En caso de que coordinación les informe otra cosa, por favor me avisan. Si no hay preguntas, muchachos, procedemos entonces a cerrar este